parte del programa, la última plática es una de las pláticas en lo personal que me da mucho gusto tener porque ya hablamos sobre la ley, hablamos sobre los C-levels, hablamos sobre teleintelligence y esto realmente es muy bueno. Sin embargo, todo lo debemos de basar en una metodología. Ya hablábamos sobre marcos de trabajo, que son los frameworks, sobre normativas y compliance. Sin embargo, el tema de SecOps que presenta el doctor Arturo Torres es muy bueno. El doctor Arturo Torres es Threat Intelligence Specialist en Fortinet, está certificado como CISP en S7 Fortinet, tiene Ethical Hacker, tiene el EXA, el CITIA y bueno, y muchísimas certificaciones más. También da clases de maestría de ciberseguridad en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. ¿Me escuchas? Te escucho perfectamente. Después de un día lleno de conocimiento, de un arsenal de herramientas, de todo un set que nos va a nutrir a nosotros como ingenieros, como maestros, como doctores, todo el tema de ciberseguridad. Tenemos y cerramos con broche de oro la plática contigo, con el tema de SecOps. Y antes de iniciar, como parte de feedback, ¿qué nos puedes compartir de todo el evento? La verdad es que me gustó mucho desde que platicamos ahí la primera vez que me contaste qué querías hacer, el objetivo de traer los ponentes. Esto es algo que muchas veces nos enfocamos a eh, dar charlas como muy comerciales, pero aquí hablamos de estrategias, de herramientas open source, de cómo planear el uso de las herramientas que típicamente vemos en estas conferencias. Entonces, en el mes de la ciberseguridad, salirnos un poquito y empezar a hablar de temas de respuesta a incidentes, de inteligencia contra amenazas, de temas legales, que creo que estos son tres puntos que si los aterrizamos bien, pues lo demás vamos a tener un camino claro. Entonces, lo veo muy enfocado a estrategia, muy enfocado a ver algo que pues mucha gente no le pone tanto foco, que es inteligencia, respuesta a incidentes y sobre todo marcos legales en México, ¿no? Definitivo. Bueno, Arturo, muchísimas gracias por tu comentario. Te voy a dejar los controles para que nos ayudes con la ponencia, que creo que será excelente como todas las demás. Gracias. Excelente. Bueno, pues muchas gracias a todos por quedarse hasta el final. Me tocó por aquí cerrar. Yo sé que a lo mejor ya están cansados, ya han de decir, pues a ver qué nos va a decir Arturo. Yo les voy a platicar un poquito acerca de SecOps, pero también les quiero platicar un poco acerca del contexto de la ciberseguridad, pero también por qué es importante. Y también voy a aprovechar para presentarles una parte del trabajo que yo estoy haciendo a nivel de investigación para poder entender cómo está el ciberespacio de nuestro país, porque eso es algo que muchas veces nosotros, pues sí hablamos de muchas amenazas, vemos muchos ejemplos, vemos muchas herramientas, pero para poder nosotros generar una estrategia de ciberdefensa, un análisis de riesgos, pues valdría la pena saber cómo se comporta el ciberespacio en mi país, ¿no? En mi región, a nivel mundial. Y es parte del trabajo que me toca hacer dentro de Fortinet. Ya me presentaron, yo realmente ya tengo bastantitos años especializándome únicamente en ciberseguridad. He trabajado como analista de SOC, he trabajado como implementación, como arquitectura, como consultor. Al día de hoy tengo la responsabilidad de dirigir la estrategia de inteligencia contra amenazas en toda Latinoamérica y Caribe en Fortinet. Y pues bueno, también soy coordinador y creador de una maestría en seguridad de la información y ciberseguridad aquí en Nuevo León. Tengo un doctorado en tecnologías de la información con una especialidad en inteligencia artificial y me gusta mucho participar en estos eventos, participar y dar pláticas, compartir información. Creo que es lo que nos hace poner nuestro granito de arena para que la comunidad siga creciendo, pero adicional a esto, pues a que pues vivamos en un México más seguro, que es lo que nosotros queremos al día de hoy, ¿no? Entonces, mi charla va a estar muy enfocada a lo que es SecOps y como lo mencioné en el panel de expertos, ¿qué diablos es SecOps? Muchos de nosotros al día de hoy escuchamos esta palabra o qué hace un SOC o cómo trabaja un equipo de operaciones de seguridad. Realmente esto o la definición que a mí me gusta por ahí explicar un poquito más sencillo para que quede muy claro. Podemos, cuando ustedes les digan SecOps o SOC o equipo de ciberseguridad, lo podemos definir como, por ejemplo, eh, una función que consta de procesos, personas y tecnologías
que nos va a ayudar a poder defender sistemas, espacios de trabajo, aplicaciones o activos digitales, en este caso datos, por ejemplo, ¿no? Y esto con el único objetivo de poder identificar y mitigar, pues, amenazas o filtraciones de datos. Entonces, esto es lo que nosotros nos enfocamos cuando hablamos de SecOps o del equipo de SOC, por ejemplo, ¿no? Ahora, mucha gente luego nos pregunta, bueno, ¿y cómo empiezo con esto, no? Yo tuve la oportunidad de trabajar en un SOC durante 5 años y después hacer consultorías en muchos SOC a nivel México y Latinoamérica, todavía lo hago. De hecho, me toca trabajar o colaborar con muchos CERTs y CECIRTs nacionales, Centros de Respuesta a Incidentes Nacionales a nivel Latinoamérica. Eh, y estos son los 4 puntos que me gusta listar, que debemos de entender cuando manejamos ciberseguridad, porque es muy diferente hablar de ciberseguridad y seguridad de la información. Entonces nos vamos a enfocar a lo que es SecOps, ciberseguridad, ¿no? Por ejemplo, lo primero que tengo que hacer yo es entender el contexto donde yo me encuentro, que es el famoso panorama de amenazas, ¿no? Es decir, si yo trabajo en el sector financiero, yo tendría que saber cuáles son los actores maliciosos, operadores de ransomware, los artefactos maliciosos enfocados al sector financiero, basados en las aplicaciones o tecnologías que yo utilizo, ¿no? Pero también el país donde yo voy a estar operando. Si tengo algún tipo de colaboración con algún otro país en Latinoamérica a nivel global, las regulaciones, etcétera, etcétera. Eso me va a dar a mí el contexto de dónde estoy parado y cuál es mi superficie de ataque, ¿no? Entonces, entendiendo yo el contexto de qué negocio trabajo y cuáles son las amenazas del mismo, yo lo que puedo empezar es utilizar cierta parte, por ejemplo, de inteligencia de amenazas. Y para yo poder poner inteligencia de amenazas, necesito controles, es decir, algún mecanismo de seguridad que me pueda ayudar a recolectar eventos anómalos, eventos sospechosos, que pudieran, por ejemplo, hacer atribución a algún tipo de operador de ransomware, grupo activista, APT, etcétera, etcétera. Estos son los que nosotros llamamos, por ejemplo, un firewall, un SIEM, un EDR, un XDR, un NDR, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos son los controles específicos que más adelante les voy a platicar cómo podemos formar una estrategia con todos estos, porque es parte de esta metodología de SecOps. Y esto nos va a poder ayudar, obviamente, a recolectar toda la información para poder empezar a hacer todo el triaje, todo el alertamiento y poder hacer correlación y automatización de ciertos controles. Ahora, ¿para qué quiero todo esto? Para yo tener la capacidad de poder responder ante algún tipo de incidente. Recuerden, ya no estamos en la etapa en que tengo que proteger mis activos de información de los atacantes. Ahorita estamos en la etapa en el qué voy a hacer cuando llegue un incidente o llegue un atacante a traspasar mi estrategia defensiva. Debemos de estar bien preparados y bien conscientes de que todos el día de hoy debemos contar con un plan de respuesta a incidentes, ¿no? Ahora, estos 4 puntos son los básicos, lo principal, que nos podríamos pasar horas y horas hablando de estos 4 puntos, pero el siguiente o la siguiente pregunta, una vez que ya sé cuál es el objetivo de SecOps y qué son los puntos que yo debería de empezar a enfocarme o ver si ya los cumplo al día de hoy. ¿Cómo puedo medir que mi estrategia de SecOps funcione? ¿O cómo puedo medir que mi estrategia de SecOps sea, pues digamos, relevante, ¿no? Lo mencionamos también en el panel de expertos. Son 2 métricas. Hay muchas, pero estas 2 creo que son las más importantes cuando hablamos de el tiempo promedio de detección y el tiempo promedio de respuesta, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, se habla que durante una línea de tiempo, por ejemplo, Mandiant o Ponemon en diferentes estudios, hablan que la detección de un atacante en una organización promedio, pues puede llevar hasta 200 días, ¿no? Y conforme va, pues en este caso, evolucionando toda esta metodología y todo este tema de ciberseguridad, seguridad de la información, etcétera, pues obviamente la intención es irlo disminuyendo cada vez más, ¿no? Entonces, imagínense, al día de hoy, nosotros sabemos que los atacantes pues realmente están utilizando técnicas más sofisticadas. Y estos 2 puntos son los que yo me debo de preguntar. Tú deberías de saber al día de hoy cuánto tiempo te tardas en promedio en detectar una amenaza, un operador de ransomware, una nueva explotación, un ataque de día cero, pero sobre todas las cosas es cuánto tiempo me tardo en responder a esta amenaza, ¿vale? Ahora, ¿por qué es importante esto? Todos al día de hoy sabemos que los ciberataques están en noticias, redes sociales, prácticamente en todos lados. Esta palabra la vamos a encontrar en noticias y cada día hay una empresa, un país
que fue atacado, que fue extorsionado, que filtraron información, etcétera, etcétera. Y esto realmente no es algo nuevo. De hecho, Interpol en diferentes tipos de estudios nos hablan de cuáles son las tendencias, riesgos de los cuales nos vamos a enfrentar en temas de cibercrimen en los siguientes años. Y este es un reporte del 2022. Hablamos de operadores de ransomware, hablamos del aumento y evolución del phishing con inteligencia artificial generativa, por ejemplo, fraude financiero, también temas como intrusión en sistemas que están expuestos a Internet, lavado de dinero, entre otras cosas. Teniendo en cuenta esto, probablemente ustedes van a decir, bueno, pero es que al fin y al cabo estas son noticias que yo sigo viendo. ¿Cómo puedo ir yo con mi equipo de C-Level, con el equipo financiero, o cómo puedo yo presentar esto a la alta dirección para ponerle una justificación de por qué yo tengo que hacer una inversión o una reestructuración o una planeación estratégica de tecnología, procesos y personas enfocado a lo que es SecOps? Pues bueno, les voy a dar por aquí unos datos que me gusta mucho presentar para justamente darle contexto a esto, que es que todo líder de ciberseguridad debe de poder entender cuál es el panorama financiero del cibercrimen. Es decir, cuánto está invirtiendo el cibercrimen, cuánto genera. Esto nos va a poder ayudar a nosotros a ir con el área directiva y decirles, oye, esto es lo que está invirtiendo el cibercrimen y esto es lo que estamos invirtiendo nosotros. ¿Crees que vamos a tener la capacidad de poder responder a las amenazas o a las operaciones o a los artefactos o todo lo que tenga el cibercrimen? Y les voy a presentar un par de números, que estos números los saqué de estudios, por ejemplo, de SANS, el Foro Económico Mundial, que por cierto, el equipo donde yo trabajo dentro de Fortinet, que se llama Fortigar Labs, nosotros trabajamos con muchas agencias, una de ellas es el Foro Económico Mundial. Nosotros escribimos o ayudamos a escribir el reporte global de riesgos, que sale el reporte anual de riesgos, y acabamos de lanzar una iniciativa de cibercrimen que se llama Atlas, que igual ahí está publicada. Pero justamente tanto el Foro Económico Mundial como SANS hablan que los daños o predicen que los daños ocasionados por el cibercrimen van a sobrepasar los 24 trillones de dólares. Este número es bien grande y para que se den una idea, este número representa muchísimo más que el Producto Interno Bruto de la mayoría de los países de Latinoamérica. Tú puedes buscar cuál es el PIB de mi país o de mi región y seguramente va a ser más bajo que esto. Ahora, ¿por qué estamos viendo oleadas de cibercrimen? Esto es una pregunta que muchos de ustedes pueden estar haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Que al día de hoy veo más ciberataques, veo más brechas de seguridad, veo más operadores de ransomware, veo más ataques de día cero. Les voy a poner un ejemplo bien sencillo, que esto lo saqué también de un estudio de SANS, que por ahí les pongo también las referencias. Es que el cibercrimen al día de hoy pues tiene un retorno de inversión de aproximadamente el 2.500%. Este estudio resalta que por cada $4,000 que un grupo cibercriminal invierte en sus operaciones, puede tener por medio de extorsiones digitales, por ataques de ransomware a grandes empresas, hasta $1,000,000 en promedio de retorno de inversión. Entonces, esto equivale a un 2.500% y esto pues hace que nosotros veamos operadores de ransomware que pues estén teniendo ganancias de más de $1,000,000,000 al año como crimen, como servicio, ¿no? O ransomware as a service, entre otras cosas adicionales. Ahora, algo bien interesante que vale la pena mencionar es que muchas de las brechas de seguridad que vemos al día de hoy se tratan de dinero. Los datos tienen un valor y cuando alguien se los roba, los exfiltra, los publica o los vende en la dark web es porque están motivados financieramente, quieren lana. Y un ejemplo bien sencillo es, puedes encontrar tú en los foros de la dark web que venden tarjetas de crédito, paquetitos de tarjetas de crédito por un precio de hasta $150, ¿no? Y esto es algo que podemos encontrar hace un par de años en la dark web y sigue estando por ahí todavía latente. Ahora, ¿qué nos quiere decir esto? La evolución del panorama de amenazas. Ya no nos enfrentamos al grupo cibercriminal, al hacker, al APT, nos enfrentamos a un ecosistema que tiene un departamento de recursos humanos, tiene un departamento de ventas, tiene un departamento as a service, tiene un departamento de entrenamiento. De hecho, parte de las predicciones que nos tocó hacer a nosotros a nivel mundial en Fortigar Labs, nosotros hablábamos que para este año iba a haber una campaña de reclutamiento como servicio de afiliados de grupos cibercriminales. Es decir, los grupos cibercriminales están, pues digamos, adquiriendo personas de reclutamiento para poder expandir sus operaciones. Y al final, pues obviamente,
Esta es la razón por la cual vemos mayor cantidad de ataques más sofisticados y obviamente los impactos tan grandes al día de hoy, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿O esto qué nos dice? Además de que tenemos que darle importancia al tema de SecOps y sobre todo, pues buscar la inversión específica, tenemos que tener en nuestra cabeza una cosa. La ciberseguridad al día de hoy se debe de convertir en un habilitador de negocio. Tú debes de aprender a platicar con el equipo o el board o el C-level o el CFO o el CISO y empezar a decirle, yo no estoy buscando una plataforma de tecnología de ciberseguridad. Yo estoy buscando que no tengamos penalizaciones. Yo estoy buscando que podamos cumplir los objetivos de negocio. Y esto lo voy a lograr, obviamente, teniendo la capacidad de detección y mitigación o reduciendo mis tiempos de mitigación y detección de algún tipo de incidente, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos nosotros en este punto? El equipo donde yo trabajo, como ya les mencioné, nosotros nos dedicamos única y exclusivamente a hacer investigación y a hacer threat intelligence. Nosotros nos dedicamos básicamente a hacer estas tres cosas, ¿no? Eh, investigación e innovación, lo pudiéramos llamar así. También colaboración, que este es otro punto bien importante y ahorita les platico rápidamente. Estas son una de las agencias con las que nosotros colaboramos desde hace muchos años y nos permite, por ejemplo, desarrollar nuevas maneras de detección de amenazas, nuevas maneras de agregar, por ejemplo, patentes para hacer detección de amenazas utilizando inteligencia artificial, también agregándola a la tecnología y cosas que, pues bueno, se utilizan mucho al día de hoy, ¿no? Trabajamos, por ejemplo, con agencias de la ley, ahí aparece Interpol. Nosotros somos patrocinadores de lo que es Mitre Attack, por ejemplo. Sí, ahorita que se habló muchísimo de Mitre Attack, nosotros empezamos a patrocinar toda esta iniciativa desde hace ya 7, 8 años y tenemos patrocinando otras iniciativas como lo es Mitre Attack Flow, por ejemplo, que es una nueva que acaba de salir, entre otras, ¿no? El Foro Económico Mundial, ya les hablé, y trabajamos también con FIRST, es decir, por eso trabajamos mucho con centros de respuesta a incidentes nacionales, en mi caso, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con todo esto? Necesitamos innovación, necesitamos traer nuevas maneras de detección de amenazas utilizando inteligencia contra amenazas, pero también inteligencia artificial. Me llamó mucho la atención que mencionaban que la inteligencia artificial, pues ahorita todo el mundo la está escuchando, ¿no? Al día de hoy. Realmente la inteligencia artificial tenemos muchos años utilizándola, no nada más nosotros como Fortinet, sino a nivel global. Todo este tema de algoritmos de machine learning, de predicción, de clasificación, o ahora inteligencia artificial generativa utilizando, por ejemplo, algoritmos que son de procesamiento de lenguaje natural, análisis de sentimientos, entre otras cosas, es algo que ya existe desde hace mucho tiempo, muchísimo tiempo. Hay métricas, por ejemplo, para poder eh, medir, valga la redundancia, qué tan efectivo es el algoritmo de inteligencia artificial que tú utilizas para análisis de malware, para análisis de tráfico malicioso, entre otras cosas. Pero esto es un poquito lo que nosotros hacemos al día de hoy y todo el avance y toda la innovación que tenemos, que al final, pues esto a nosotros nos permite hacer una cosa, desarrollar mecanismos de detección utilizando frameworks como lo es MitraTac, como lo es NIST, entre otras cosas, ¿no? Ahora, les quiero poner un ejemplo porque les hablé de entender el panorama de amenazas. Tengo que saber en dónde me encuentro. Parte de lo que a mí me toca hacer dentro de estos laboratorios de Fortinet, yo tengo acceso absolutamente a todas las detecciones que hace Fortinet a nivel mundial. Imagínense la cantidad de información que estamos recolectando por región, por industria, por país, y lo que hacemos es que tomamos esta data y parte de mi trabajo, por ejemplo, que me metí mucho al tema de análisis de datos, ciencia de datos y demás, es pues obviamente recolectar esta información y ahora qué hacemos con ella. Pues lo que tratamos de hacer es modelar esta información y entender, por ejemplo, qué países están más atacados a nivel global, cuáles son estas técnicas que están utilizando, utilizar, por ejemplo, MitraTac o Cyber Kill Chain para poder modelar en las fases de un ataque y poder describir el comportamiento del ciberespacio de un país. Esto es inteligencia contra amenazas aplicadas a un panorama nacional. De hecho, justamente este trabajo que les voy a presentar lo que hice fue mi tesis doctoral aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y esto es, digamos, algo muy sencillo. Y generalmente ustedes van a ver reportes que les van a hablar, por ejemplo, de, por ejemplo, a nivel mundial van a ver cuáles son las regiones más atacadas, Latinoamérica, Asia Pacífico,
Estados Unidos, Europa, etcétera, etcétera, ¿no? O puedes ver a lo mejor algún reporte que te va a decir México es el país más atacado de toda Latinoamérica o Brasil es el país más atacado y vas a ver números muy grandes. Cabe recalcar, si ustedes ven algún tipo de documento de Fortinet o algún artículo o investigación de Fortinet que hable de cuántos ataques vemos a nivel Latinoamérica o a nivel global, bueno, eso es básicamente pues es parte de mi trabajo, ¿no? Es parte de mi autoría para que le pongan cara, en este caso, a los números o comerciales o infografías que por ahí de repente nos ayuda nuestro equipo de marketing a poder presentar, ¿no? ¿Cuál es el problema de esto? Cuando yo empecé a involucrarme con este equipo, una de las cosas que yo me di cuenta es que estos números no nos dicen nada. Estos números al final nos van a dar, pues a lo mejor para prensa, decir que México es el país más atacado, ¿no? O que tenemos un crecimiento del 50% de ataques en México. Pero realmente esto, pues al final no me puede decir mucho. Parte de lo que yo estuve haciendo y he estado trabajando es primero dar o hacer un foco específicamente a Latinoamérica o al país que a mí me interesa. Entonces, ¿qué es lo que me puse a realizar? Bueno, toda la información que recolectamos, poder estar analizando y limpiarla y procesarla y poderla presentar, por ejemplo, utilizando frameworks de modelado de amenazas, como lo es Cyber Kill Chain o como lo es Mitre Attack. Eso nos va a poder permitir entender qué es ese número, dónde se están centrando las técnicas de ataque, qué tipos de protocolos, qué tipos de vulnerabilidades. Y eso me va a ayudar a entender, pues en este caso, el contexto y el panorama de amenazas, ¿no? Entonces, rápidamente, para no llevarme tanto tiempo, voy a pasar por esto. Este es el resumen de lo que me toca a mí realizar. Una gran cantidad de ataques al final por tres motores de inspección, que es IPS, antivirus y Command and Control o antibotnet. Tú vas a ver que, por ejemplo, IPS tiene la mayoría de las detecciones, pero esto es por la naturaleza de cómo funciona un IPS, ¿no? Un IPS detecta, por ejemplo, técnicas de reconocimiento y técnicas de denegación de servicio distribuido, que estas se pueden considerar como ataques volumétricos. Y obviamente esto va a hacer que tengamos más contabilidad aquí, ¿no? Obviamente aquí ya limpiamos y quitamos falsos positivos, entre otras cosas, pero esto es una foto, digamos, de una manera muy, muy rápida de cómo se encuentra el panorama mexicano. Ahora, en la parte de Cyber Killchain podemos ver aquí ciertas cosas interesantes, como por ejemplo que muchos ataques son escaneos activos. También tenemos ataques de fuerza bruta por aquí. Tenemos detecciones de distribución de ransomware y otras cosas que más adelante les voy a explicar. Pero si nos vamos a una matriz de attack, utilizando Mitre Attack, puedo ver que existe mucho reconocimiento, mucho impacto, acceso inicial. Y aquí lo puedo modelar en una línea de tiempo y podría yo estar correlacionando esta información con eventos o sucesos que estén pasando en nuestro país. Aquí estoy poniendo el ejemplo de México, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si rápidamente hacemos un tour por lo que es todas y cada una de las fases de un ciberataque utilizando Cyber Kill Chain enfocada en México? Estos son datos del 2024, de enero a septiembre. Los acabamos de sacar justamente para este evento. Entonces, empecemos por reconocimiento. Reconocimiento, como su nombre lo dice, es cuando el atacante se fije en nosotros, escanea el Internet y encuentra, pues digamos, los sistemas expuestos, ¿no? El atacante quiere estar buscando quién es su víctima principal. Algo bien interesante que vimos en México es que la técnica o la táctica y las técnicas de reconocimiento, escaneo activo por bloques para buscar vulnerabilidades, eh, es muy variable. Por ejemplo, nosotros vemos un crecimiento de más del casi el 750% versus el año pasado. Ahora, ¿qué estuvieron escaneando los atacantes? Esa es una de las cosas que probablemente valga la pena entender. ¿Qué están buscando los atacantes? Aquí vamos a ver protocolos como ZIP, DNS, doble pulsar, que en este caso son carpetas o protocolos SMB. Este se utilizó mucho para despliegue de WannaCry, de ransomware, por ejemplo, pero también vemos herramientas de escaneo y de vulnerabilidades. Vemos Nessus, Nmap, Portscan, entre otras cosas, ¿no? Y aquí podemos ver, por ejemplo, una línea de tiempo, por así que de más o menos cómo se comportan este tipo de cosas. Ahora, los atacantes utilizan esto para poder encontrar sus víctimas. Y una vez que ya pueden ver la superficie del ataque, pues probablemente no necesitan, a lo mejor primero explotaron alguna vulnerabilidad. Pudieran utilizar ataques de fuerza bruta en los sistemas que están expuestos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, qué protocolos se están atacando con fuerza bruta. Tenemos SMB, tenemos SSH, SQL, RDP,
sí vuelve a aparecer por aquí y pues obviamente SMTP, HTTP y SQL otra vez, ¿no? Esto es algo que a nosotros ya nos está empezando a dar una perspectiva de, bueno, si yo estoy operando en México y tengo sistemas expuestos, al menos debería de estar cubriendo esto. Y si no, voy con mi equipo de seguridad para que me diga realmente si lo estamos haciendo, si no lo estamos haciendo o qué nos falta, ¿va? Y aquí podemos ver algunas de las tácticas y técnicas de Mitre Attack que yo puedo implementar, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si el atacante no consigue hacer un ataque de fuerza bruta, ¿no? Tú tienes todos los controles por ahí. Probablemente el atacante con ese reconocimiento que hizo pasa a la siguiente fase, que es la fase de explotación. Ya tiene tu foto, ya sabe qué exploit va a utilizar y seguramente tú te vas a preguntar de qué me debería de estar protegiendo. Y aquí tenemos algunas de las tácticas y técnicas como acceso inicial, de explotar, por ejemplo, aplicaciones que estén expuestas a Internet o también comprometer software de terceros, ¿no? La cadena de suministros. Y aquí vamos a ver algunos de ellos. No me voy a meter mucho en explicar todos estos porque al final nos vamos a llevar mucho tiempo, pero podemos ver, por ejemplo, ataques a dispositivos IoT, routers, temas como SolarWinds, TP-Link. Tenemos, por ejemplo, ataques a inyecciones de SQL, ataques también a servidores web o aplicaciones web. Y también tenemos ataques, por ejemplo, Log4j, que esto salió por ahí a finales del 2021, ¿no? Ahora, esto es de lo que yo me debo preocupar. Obviamente, solamente estoy resumiendo un top 10. Esto es algo que realmente tiene bastante que explorarse por aquí. Pero al final, esto nos da perspectiva de cómo yo puedo empezar a justificar una estrategia de ciberseguridad y en qué me debo estar fijando, ¿no? Esto es lo primerito que debo de hacer. Ahora, si las técnicas de explotación no llegasen a funcionar, los atacantes van a buscar otra manera de tener acceso inicial. Esto lo van a hacer, por ejemplo, utilizando a un usuario que esté despistado, ¿no? Utilizando ingeniería social para distribuir malware. Y la distribución de malware, al final, pues lo que te va a hacer es que el mismo usuario ejecute algún tipo de archivo malicioso que, pues en este caso puede ser un archivo, un link, o pues en este caso un script, ¿no? Al final. Ahora, lo que me gustaría resaltar aquí es que la distribución de malware, al menos en nuestro país, y esto generalmente en Latinoamérica funciona igual. Vamos a ver, por ejemplo, discúlpenme, vamos a ver dos puntos primordiales. Distribución de malware a través de archivos de Office, sobre todo Excel. Excel siempre aparece en nuestro top 3 porque mucha gente no sabe que estos archivos de Office, de Excel, PowerPoint, Word, tienen la capacidad de ejecutar código por medio de macros, por ejemplo. Y entonces el atacante engaña al usuario para que habilite las macros y al final pues imagínense que un archivo de Word tiene la capacidad de deshabilitar tu antivirus y luego descargar otro programa, pues que haga algún tipo de instrucción adicional, ¿no? Esto pasa mucho en Excel, por ejemplo, para distribución de campañas de botnet, archivos de PDFs, y qué no decir también de, pues bueno, sitios maliciosos que contienen un JavaScript que puede aprovecharse de una vulnerabilidad de tu navegador, miles y miles de cosas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Imagínate, ponte a pensar cuántos archivos de Excel, Word, o PowerPoint o PDFs abres a la semana. Multiplícalo por la cantidad de colaboradores que tú tienes y más o menos te vas a dar cuenta la superficie de ataque que tienes por ahí, ¿no? Por eso son importantes los controles que vamos a mencionar más adelante. Ahora, ¿qué pasa si el atacante ya tiene éxito utilizando una técnica de explotación o distribuyendo malware? O sea, ya tuvo el acceso inicial. Probablemente un dispositivo va a llegar a ser infectado dentro de tu organización y va a ser parte de una campaña de botnet, que muchas veces se dice que estas pueden permanecer escondidas, dormidas en una organización hasta más de 200 días. Ya vimos algo de esto, ¿no? Y el malware va a tratar de recolectar información, exfiltrarla, autorreplicarse, pues en este caso, pues para tener una mayor cantidad de control de la organización, pues en este caso afectada, ¿no? Ahora, tú a lo mejor vas a estar pensando, bueno, ya me hablaste de malware, de explotación. ¿Qué cantidad de dispositivos existen al día de hoy infectados en México por una campaña de botnet? Déjame decirte que lamentablemente son bastantes. Más de 200 millones de eventos de conexiones de un servidor dispositivo, perdón, un dispositivo infectado comunicándose con un servidor de comando y control es lo que hemos detectado hasta el día de hoy. Ahora,
algo bien interesante en este punto es que vemos campañas, por ejemplo, ahí se puede ver Andrómeda. Andrómeda es una campaña que pues fue erradicada por ahí del 2016-2017. De hecho, nosotros ayudamos también a poder encontrar a los operadores de esta campaña de botnet para que fueran integrados ante la ley. Eh, pero seguimos viendo dispositivos infectados con estos tipos de botnets. Un error común que tienen muchas organizaciones al día de hoy es decir, bueno, mi firewall ya bloquea las comunicaciones de comando y control. Ya detecté el botnet y ya lo bloqueé. Sí, pero el dispositivo sigue infectado. No vamos al dispositivo y lo limpiamos de raíz. No encontramos dónde está esa persistencia o eso que hace que el dispositivo intente ir a comunicarse al servidor de comando y control. Ahora, curiosamente, Andrómeda hace un año y medio, o digamos los dominios o servidores que utilizaban Andrómeda para hacer comando y control, los están utilizando nuevos atacantes. Entonces es bien importante que tú vayas y revises a tu organización a ver, pues obviamente primero, si en tu firewall, que a lo mejor puede ser la manera más sencilla, ver si tienes conexiones de comando y control, ¿sí? El segundo punto es, si ya detectaste esto, pues obviamente tratar de ir o detectar el dispositivo infectado y tratar de limpiar pues esta infección de raíz, ¿no? Probablemente tu EDR, tu NDR te van a también dar algo de información acerca de esto. Ahora, ¿por qué es bien importante esto? Porque estamos llegando a la, digamos, fase final del atacante. El atacante aquí ya recorrió todas o bastantes fases y adicional a esto, un atacante puede vender el acceso específicamente a tu organización. Si ya tienes un botnet en tu organización, pues el atacante puede vender el acceso a este botnet a otros grupos cibercriminales. Y justamente esto nos lleva a la última fase de la Cyber Kill Chain, que es la parte de objetivos, que es donde vemos los impactos y donde los atacantes o cibercriminales pues buscan hacer dinero, ¿no? Generalmente lo van a hacer de dos maneras. Ataques de negación de servicio distribuido, que aquí vamos a ver algunos de los protocolos que se utilizan, pero también ataques de ransomware. Aquí vamos a ver, por ejemplo, algunas de las campañas que estamos haciendo nosotros por medio de los indicadores de compromiso que estamos viendo a través de nuestras detecciones. Y vemos por ahí también que hay algunos meses clave, por ejemplo, mayo, julio y agosto, donde vemos un poquito mayor de actividad, que esto puede ser muy variable por el país, ¿no? Ahora, ¿qué me dice esto? Yo ya entendí el contexto. Yo ya sé más o menos de qué se trata la parte del país donde yo estoy operando, que en este caso es México, ¿no? ¿De qué me debería de proteger? Esto lo que nos dice es una cosa. Nosotros tenemos que poder ser rápidos en la detección y en la mitigación, porque esa va a ser la diferencia entre poder, obviamente, tener un impacto mayor ante un incidente. Entonces, nuestra visión de seguridad debe de poder centrarse en poder entender toda la cadena del ataque y en utilizar todo esto para detectar, proteger y responder a cualquier tipo de incidente, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos esto? Ya platicamos de, ¿sabes qué? Necesito entender el panorama de amenazas que lo acabamos de hacer, al menos con parte de la telemetría que les mostré. ¿Cómo podemos hacer esto? Utilizando herramientas que tengan la capacidad de poder pues, recolectar eventos de seguridad utilizando frameworks como Mitre Attack o CyberKillchain. Recomendación personal, Mitre Attack creo que es de lo más completo que existe el día de hoy y puedes hacer una estrategia muy, muy flexible y muy, muy buena a través de esto. Y justamente nosotros en Fortinet tenemos nuestro framework de SecOps que te va a poder ayudar, pues en este caso, a utilizar toda la inteligencia que nosotros tenemos que se inyecta a las soluciones de Fortinet para poder generar o robustecer tu estrategia de SOC por medio de estas plataformas o sensores y obviamente también poder enriquecer todo lo que tú estás generando, ¿no? Lo voy a dividir en dos puntos porque al final no me quiero pasar de tiempo, pero la primera estrategia es detección temprana y protección temprana. ¿Ok? Obviamente esto conlleva bastante, bastante teoría, pero uno de los puntos muy sencillos es que yo tengo que empezar a proteger ciertos activos, ciertos sistemas y ciertos datos. Recuerden que los datos, pues digamos que la data tiene tres estados. Al final es data en reposo, data en tránsito y data en procesamiento. Entonces, yo donde voy a necesitar justamente hacer esto primero es generar un control que me pueda ayudar, por ejemplo,
a poder monitorear, proteger, detectar y responder específicamente en mis endpoints, en mis servidores, en mis laptops, utilizando, por ejemplo, plataformas de EDR, ¿no? Que me puedan dar comportamiento de usuario y que me puedan decir, no a través de firmas, por ejemplo, por ahí en las primeras sesiones hablaron de, oye, pues es que yo voy a poner un archivo que se llama PSX en virus total y no es detectable. Pero ¿qué tal si el evento o la acción o el comportamiento que genera ese archivo indetectable realmente sí lo pudiera yo ver como malicioso? Ya no estoy trabajando a nivel de firmas, sino a nivel de comportamiento, de hábitos. Es decir, yo no habría por qué mi computador tendría que estar cifrando mis archivos. Si yo pudiera tener un control que me detectara un intento de cifrado de cualquier carpeta o cualquier archivo, yo lo puedo catalogar como malicioso y se acabó el ransomware, ¿no? Eso es justamente lo que se busca hacer con plataformas como EDR. Un EDR tiene la capacidad de poder trabajar en base a firmas, sí, pero también en base a comportamientos. Es decir, ya no me importa qué tipo de archivos estés corriendo, sino lo que me importa son los eventos que genera ese archivo. Y yo puedo correlacionar porque pues yo ya sé cómo se comporta un ransomware. Un ransomware tiene ciertas capacidades y tiene ciertos hábitos que generan en una máquina de Windows, en una máquina de Linux y demás. Entonces yo por medio de estas plataformas puedo automatizar este tipo de cosas. Obviamente, y esto es bien importante, quiero recalcar que ninguna de estas herramientas por sí solas te va a funcionar. Tienes que tener, obviamente, una buena concientización de cómo funcionan y hacerles siempre el fine tuning adecuado, ¿no? Pero este es uno de los primeros puntos que nosotros necesitamos hacer. Hacer detección temprana y protección temprana específicamente en el endpoint. Y la primera recomendación es un EDR, ¿ok? Para hablar específicamente de lo que son plataformas. Ahora, yo ya tengo protección en los endpoints. Me falta hacer la protección también en la red, ¿sí? Entonces vamos a ir formando un castillo, una, digamos, estrategia defensiva con estas plataformas. Entonces yo ya tengo visibilidad y detección en los endpoints. Pero, ¿qué es lo que hace una amenaza complicada? ¿Qué es lo que hace que el impacto de una amenaza sea de mayor riesgo? Que se pueda mover a través de la red. Entonces, yo necesito tener visibilidad completa de todos los datos que pasen a través, pues, de mi red. Para eso necesito una plataforma como un Network Detection and Response que me va a poder ayudar a entender todo lo que sale y entra en mis dispositivos, ¿va? ¿Por qué es importante esto? Hay dispositivos donde no podemos instalar un EDR, por ejemplo, ¿no? Probablemente un dispositivo de IoT, probablemente un tema de OT, probablemente no pudiera poner yo un dispositivo de EDR dependiendo de la tecnología que se utilice, o por temas operativos, pero ya tengo la capacidad de yo estar analizando todo lo que pasa en la red. Obviamente tu NDR debe de tener la capacidad de poder alinearse a lo que es Mitre Attack, porque si tomas este marco de referencia vas a ver que la mayoría de las tecnologías de esta índole ya la pueden utilizar y tú puedes hacer, por ejemplo, una matriz de todos los operadores de ransomware y poder estar viendo, en este caso, qué tanto detectas y qué no. Y un NDR te puede estar dando una matriz enfocada, por ejemplo, a todo el tráfico que pasa en tu red, de qué es lo que estás viendo al día de hoy, ¿no? Y esto tú lo puedes correlacionar para poder saber si estás siendo atacado por un operador de ransomware, por un grupo activista, si estás viendo, por ejemplo, herramientas que utilice un APT, por ejemplo, ¿no? Y además, un NDR te va a dar toda la visibilidad, línea de tiempo de qué es lo que está pasando, y al final ya tienes una visibilidad completa de los endpoints y de la red. Específicamente el NDR que les muestro es el que nosotros manejamos, FortiNDR, pero la gran ventaja, por ejemplo, es que se utilizan algoritmos de inteligencia artificial y machine learning. Ya sé que ustedes me van a decir, y dale con inteligencia artificial y dale con machine learning. Les voy a explicar cómo funciona nuestro algoritmo aquí. Nosotros tomamos el tráfico, por ejemplo, simple y sencillamente copiamos el tráfico con, por ejemplo, pickups, algo tan sencillo como eso, y nosotros tomamos todas las características del tráfico recolectado y empezamos a hacer, por ejemplo, árboles de decisión, tenemos algoritmos de clasificación, pero también tenemos algoritmos de predicción, por ejemplo. Y esto lo que nos permite a nosotros es poder ver, oye, esto probablemente es el 50% de este operador de ransomware y podemos predecir qué es lo que sigue, hacia dónde se va a mover. Y ya te podemos estar alertando de tienes una posible intrusión de
este operador de ransomware, este APT, revisa A, B, C y D, ¿no? Entonces, al final, pues esto te empieza a dar no solamente la detección, sino te empieza a ayudar con toda la parte que sigue, tomar una acción basada en predicciones y datos recolectados. Entonces, ya tenemos información sobre la red, ya tenemos información sobre el endpoint. ¿Qué sigue? Algo bien interesante, sobre todo si ustedes trabajan en organizaciones grandes, es utilizar técnicas de engaño o deception. Esto lo que va a hacer es robustecer tu red porque tú vas a estar poniendo señuelos o trampas que te van a poder estar ayudando a detectar si existe algún tipo de amenaza ya dentro de tu organización. Ahora, hay una metodología buenísima enfocada, de hecho, Mitre tiene una, como existe Mitre Attack, existe Mitre Shield y también existe Mitre Engage, que es específicamente para técnicas de engaño o de defensa activa, como se les llama también, donde lo que se busca, por ejemplo, es yo voy a poner sistemas vulnerables en la red y lo que yo voy a estar buscando en estos sistemas, pues es que alguien interactúe con ellos o los ataque. La gran ventaja de tener estos honeypots, si les queremos llamar de esa manera, es que con que yo vea un solo intento o una sola interacción, ya me va a decir que hay alguien intentando escanear o intentando hacer algo. Entonces, estas plataformas cuentan con su interfaz gráfica, pueden emular diferentes sistemas operativos, puedes tú subir tu propia herramienta. Obviamente yo estoy presentando los que tenemos nosotros en Fortinet, e inclusive también puedes emular diferentes ataques de día cero y los puedes poner en tu organización, en una, pues digamos, donde tú necesites. Y la gran ventaja de esto es esto que les mencionaba. Basta con que yo tenga un solo log para saber que hay alguien dentro. No necesito 1 millón, no necesito 50. Con que exista uno solo, puedo hacer millones de cosas. Y obviamente esto debe de estar complementado y alineado con el marco de estrategia de ciberseguridad o de inteligencia que tú utilices, que en este caso hablamos de Mitre Attack, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ya va tomando un poquito más de forma nuestra estrategia defensiva basada en SecOps, en estos controles que nos van a dar o recolectar información para poder nosotros tomar una acción. Ahora, ya tenemos probablemente nuestra red interna cubierta. No voy a tocar los firewalls porque esto, parte de los firewalls es algo que debemos de tener al día de hoy, o la parte de segmentación, que son buenas prácticas. Eh, pero otra cosa que nosotros debemos de tener, por ejemplo, es poder estar detectando la superficie de ataque. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué tan expuesto estoy al día de hoy? ¿Cuántos sistemas expuestos tengo? ¿Qué puertos tienen abiertos? Es decir, ¿recuerdan que hablamos de la fase de reconocimiento de los atacantes? Bueno, nosotros como defensores podemos simular o replicar esta fase de reconocimiento a nuestra organización o a la entidad que me esté tocando defender para poder ver exactamente la foto de cómo nos vio un atacante. Imagínate todas las acciones, información o priorización que tú pudieras hacer si alguien llega y te dice, mira, así es como te ve un atacante. Estas son tus vulnerabilidades, tus puntos débiles. Tienes toda esta exposición al día de hoy, ¿no? Bueno, existen herramientas que en este caso tienen la capacidad de hacer esta fase de reconocimiento y darte toda la información necesaria. Si tú estás buscando cómo poder presentar un proyecto de ciberseguridad a tu organización, este es su primer paso. Si tú eres un CISO que acaba de entrar a alguna organización y quieres saber cómo está la superficie de ataque de la organización que te está tocando defender, esta es una muy buena recomendación porque es muy sencillo y sobre todo pues son acciones a alto nivel. De hecho, estas herramientas tienen la capacidad de poder también ver en esta superficie de ataque, poder estar monitoreando si alguien está tratando de impersonalizar tu nombre, por ejemplo, con campañas de phishing, con redes sociales, aplicaciones en la App Store, etcétera, etcétera. Y obviamente se puede hacer el takedown de estas, pues digamos, campañas apócrifas, ¿no? Más o menos te van a dar un dashboard como este y existen muchos jugadores en el mercado. Yo les presento la que nosotros utilizamos que se llama FortiRecon, que esa justamente la diseñamos nosotros en los laboratorios, que es la que usamos en nuestros laboratorios y ya después de un periodo de madurez, pues se está ofreciendo en el mercado. Pero tú vas a poder ver por ahí de todos los sistemas que tú tienes expuestos, dominios y demás, qué puertos tienes abiertos, qué versiones, lo correlacionamos con técnicas de explotación, con vulnerabilidades y te damos la priorización para que tú vayas y puedas decir, ¿por dónde empiezo? Por este que es más probable que los atacantes estén utilizando para explotar, ¿no? El takedown de campañas de phishing. Y pues obviamente te podemos dar bastante información de si se están robando tarjetas de crédito,
de tu organización, si están siguiendo a algún VIP, algún CEO, CFO, CISO de tu organización, y obviamente reportes de inteligencia de Dark Web, que eso es algo que también hacemos, ¿no? Entonces, imagínense, esto es lo que tenemos al día de hoy con este tipo de cosas, ¿no? Monitorear la dark web, entender nuestra superficie de ataque, tener detección en el endpoint, en la red y también tener señuelos o trampas, técnicas de engaño o de defensa activa en mi organización. Esto me da la capacidad de poder aumentar mi visibilidad y mi tiempo y poder, pues en este caso, disminuir mi tiempo de detección, que es una de las cosas que queríamos hacer al principio. Ahora, aquí te viene un reto importante, porque luego tú me puedes decir, Arturo, ya tengo bastantes dispositivos en mi red, o sea, ¿cómo le voy a hacer para poder tener esto? Aquí es donde entra el siguiente punto, la siguiente estrategia. Tener un repositorio o una estrategia de analítica centralizada, pero que me pueda ayudar a hacer la respuesta de manera automática. Es decir, todo esto que les presenté anteriormente me va a ayudar a recolectar datos de diferentes puntos de la red. Ahora lo que yo necesito es ponerlas en un repositorio central y poder empezar no solamente a correlacionar, sino a poder estar realizando ya automatizaciones, porque lo que yo voy a buscar es, obviamente, disminuir mi tiempo promedio de detección, pero también el tiempo promedio de respuesta. Y eso lo voy a hacer utilizando automatización. ¿Ok? La manera más sencilla, y esto es algo que lleva bastante tiempo en el mercado, es utilizar, por ejemplo, una plataforma de correlación, ¿no? Una plataforma de correlación que me pueda ayudar a tomar la información de diferentes tipos de plataformas, que me pueda ayudar a generar gráficas, visualizaciones, que cuente con técnicas o algoritmos de aprendizaje automático, porque yo lo que necesito es que una vez que me recolecte la información de todos los dispositivos, me pueda poder ayudar, por ejemplo, a correlacionar información no solamente en series de tiempo, utilizando, por ejemplo, grafos como esto, o inclusive también poder estar diciendo cuándo un comportamiento es anómalo. Si yo ya sé que a lo mejor la última semana de cada mes tengo cierta cantidad de tráfico y esto llegara a ser diferente por alguna razón, probablemente esto me va a dar una alerta que puede iniciar, por ejemplo, una hipótesis para una investigación, ¿no? Entonces, un correlacionador de eventos es algo importantísimo que debemos de tener. Existen muchísimos en el mercado igual. Yo presento también la plataforma que nosotros manejamos, pero al final la idea es esa. Todo lo que tú estés recolectando debe de estar en una plataforma centralizada. ¿Para qué queremos todo esto? Porque al final, esta parte, ya que nosotros tenemos nuestro correlacionador, necesitamos poderle dar todas las alertas o todos los incidentes para poder generar la automatización que yo necesito. Y esto lo vamos a lograr con estas nuevas plataformas de orquestación y respuesta a incidentes que se llaman SOAR, que igual todas estas plataformas deben de estar manejadas con Mitre Attack o con la plataforma que tú utilices. Yo menciono mucho Mitre Attack porque cuando hablamos de SecOps es generalmente lo que se recomienda, lo que está, pues digamos, más actualizado en el estado del arte que tenemos al día de hoy, ¿no? Entonces tú vas a ver alertas de incidentes. Aquí ya no me importan los otros logs adicionales, yo solamente voy a estar viendo alertas o incidentes que me va a estar marcando mi EDR, mi CIEM, o lo que sea que yo esté conectando aquí. La gran ventaja del CIEM y el SOAR es que son agnósticos. Cualquier tecnología se puede conectar, puede ingestar datos, pero ¿cuál es la diferencia entre un CIEM y un SOAR? La primera es la automatización. Eso es lo primerito. Pero otra cosa bien importante es que tú puedes generar flujos de trabajo. Y estos flujos de trabajo, por ejemplo, cuando te llegue la alerta o la correlación del 100, tú puedes enriquecer esta alerta porque puedes ir a comunicarte con fuentes como Virus Total, como FortiGuard, como Alien Bolt, como el que tú me digas, y yo empiezo a correlacionar todos estos indicadores y le empiezo a meter más cosas para poder generar reportes o seguimiento de incidentes muy avanzados, ¿no? Ahora, esto al final me ayuda a poder generar y tomar decisiones, ¿sí? Existen cosas como árboles de decisiones o playbooks, por ejemplo, en el cual en base a la información que yo ya le ingesté al CIEM por medio de los eventos de seguridad que ya recolecté con todos mis dispositivos, se la voy a mandar al SOAR y el SOAR va a empezar a tomar una serie de decisiones basadas en el playbook definido, basado en los datos que ya recolectó. Es decir, me llegó este incidente
o este indicador o este comportamiento es de un operador de ransomware? Sí. ¿Lo tenemos ya detectado? Sí o no. Si sí, haz esto. Si no, haz el otro. Oye, necesito tener más información, comunícate con Virus Total o con este y con este. Adicional a esto, a lo mejor mi decisión va a ser este dispositivo, ponlo en una VLAN de cuarentena para poder aislarlo, córrele, dile al EDR que le corra toda esta información, comunícate con el directorio activo para quitarle todos los privilegios y también dame o voy y me comunico con a lo mejor algún otro sistema que me pueda dar toda la información que hizo específicamente ese dispositivo para poder hacer toda la correlación de con quién se comunicó, entre otras cosas, ¿no? Que aparece por acá, por ejemplo. Sí. Entonces, ¿qué hice? Todo este análisis que les acabo de mencionar o todo esto que se puede automatizar y eso reduce mi tiempo de respuesta, que es lo que estoy buscando. Reducir mi tiempo de detección y reducir mi tiempo de respuesta. Si se dan cuenta con todo lo que acabamos de realizar, que es una estrategia de detección y protección temprana, pero también una estrategia de poder correlacionar y automatizar todo lo que estoy recolectando. Esto es lo que nosotros le llamamos una estrategia de SecOps. Y si se dan cuenta, formamos, pues ahora sí que sin querer, una casita, ¿no? Una estrategia de ciberseguridad. ¿Cómo nosotros medimos esto? Recuerden, tiempo de respuesta, tiempo promedio de detección y tiempo promedio de respuesta. De hecho, nosotros hicimos por ahí un documento en conjunto en el cual, pues bueno, se dice que al día de hoy, con diferentes tipos de, pues digamos, plataformas o estrategias no sincronizadas o si no tienen inteligencia o no están utilizando la automatización, el tiempo promedio es aproximadamente 21 días y medio, más o menos, ¿no? Entonces, en 21 días tú detectas, para contener te tardas a lo mejor 12 horas y pues bueno, te tardas otros 18 horas entre la investigación y la remediación. Cuando tú generas una estrategia de automatización, pues esto te puede hacer, pues todo esto lo puedes tener más o menos en una hora. O sea, te vas a ir ya al punto de remediación, que si esto ya lo tienes totalmente, pues ahora sí que diseñado con un playbook, con un árbol de decisión, pues no te debe tomar mucho tiempo. Esto ya lo pusimos en práctica, ya me tocó ayudar a varias empresas a implementarlo con problemas típicos que tenían, no solamente de ciberseguridad, hasta temas de ruteo dinámico, por ejemplo, utilizando BGP, entre otras cosas. Con temas como con playbooks pudimos, pues ahora sí que mejorar bastante los tiempos, ¿no? Ahora, todo esto debe de estar apoyado también de un plan de respuesta a incidentes, ¿ok? Tienen que tener al día de hoy un plan de respuesta a incidentes. Esto es importantísimo porque lo que nosotros queremos hacer es que cuando el ataque suceda por cualquiera de estos vectores que tenemos por aquí, por ejemplo, si lo detecta mi NDR, mi sandbox, mi EDR, mi correlacionador, etcétera, tengamos la capacidad de tomar esta información o estos eventos y modelarla, en este caso en un marco como lo es Mitre Attack, ¿no? Entonces, esa es la intención de poder nosotros generar este tipo de cosas, ¿no? Me gustaría hacer una pequeña demostración muy, muy rápida, que esto no nos va a llevar mucho tiempo porque me quedan más o menos 4 minutos. Nosotros hicimos una emulación de un APT, presuntamente ruso, que busca exfiltrar o robar información, que es el APT 29, y más o menos lo hicimos en un ambiente controlado, obviamente. Lo que hicimos fue utilizar, por ejemplo, como metodología de ataque lo que es Mitre Caldera, que esta es una plataforma open source de Mitre, que nos va a ayudar a simular un ataque en endpoints que van a estar fungiendo como víctimas. Se les va a instalar un comando y control, va a querer comunicarse con el servidor de comando y control. Esto obviamente va a pasar por una infraestructura que tiene un firewall que va a recolectar telemetría, la va a enviar a un SIEM. El endpoint también va a tener telemetría que va a estar enviando al correlacionador de eventos y esto automáticamente va a llegar hasta este SOAR que con estas alertas lo que va a hacer es irse a comunicar con una fuente de inteligencia contra amenazas para enriquecer esta alerta, generar este reporte y al final, pues obviamente saber que esto es un APT y pues tomar más información, en este caso del endpoint específicamente para tomar una acción, ¿no? Entonces esto no me va a llevar mucho tiempo, realmente funciona de la siguiente manera. Déjenme nada más, pongo el videito rápido.
Este es Mitre Caldera, es totalmente open source. Tú puedes, y es una herramienta muy interesante, tú puedes utilizarla para emular diferentes tipos de, pues ahora sí que actores maliciosos, ¿no? Esta es la máquina víctima, es una máquina Windows, que tiene un EDR, tiene un sensor de EDR, tenemos un correlacionador y tenemos nuestro SOAR por ahí y obviamente nuestro firewall. Nuestro SOAR obviamente cuenta con un playbook muy, muy sencillo que va a detectar o va a tomar la ingesta de estas alertas, va a enriquecer toda la información y va a tomar una acción en específico. Entonces, lo que se hace en esta parte con Mitre Caldera es que tú creas la simulación que tú vas a realizar y vamos a ponerle que este va a ser un APT29 que ya viene predefinido ahí. Tú le puedes poner qué tipo de acciones quieres que haga esta simulación, qué tan complicado quieres que sea. Y pues bueno, ahí empieza la simulación, vemos la fase inicial, que se empiezan a ofuscar los archivos, se utiliza un JavaScript malicioso y obviamente, pues bueno, se hace todo lo que se tenga que hacer, ¿no? Cabe recalcar que estas simulaciones se hacen con la inteligencia de Mitre Attack, por eso es buenísimo utilizar este tipo de herramientas. Una vez que la simulación termina, nos podemos ir al EDR para ver que específicamente pudimos detectar ese punto. Vimos que el dispositivo trató de comunicarse con sitios maliciosos de comando y control, por ejemplo, que aparecen por ahí. También podemos ver que esto ya pasó del correlacionador a lo que es nuestro SOAR. Podemos ver, por ejemplo, cómo esta alerta fue totalmente ya tomada y hacer la parte de investigación, la parte de enriquecimiento, ver toda la parte de dónde se estuvo comunicando este dispositivo infectado. Y obviamente puedo crear o correr otros playbooks que yo ya tenga por ahí para hacer cualquier otra cosa, ¿no? De hecho, esto funciona tan bien que te puede ayudar a poder recolectar lo que es el artefacto malicioso y tú lo puedes analizar. Por ejemplo, aquí, pues digamos que ese malware o eso que se instaló lo pudimos recolectar del dispositivo que estuvo, pues digamos, previamente infectado y lo podemos abrir nosotros para un análisis posterior que necesitamos hacer el día de mañana, ¿no? Nuestro análisis forense o qué sé yo, ¿no? O esto lo puedo mandar automáticamente a un sandbox, etcétera, etcétera. Entonces, me gustaría que esto se quedaran con un par de lecciones aprendidas. Realmente, yo sé que esto es mucha información, sé que a lo mejor nos fuimos un poquito rápido, pero esto es la metodología que nosotros buscamos utilizar. Entender qué está pasando, poner los controles que me puedan ayudar a detectar este comportamiento para reducir mi tiempo de detección y mi tiempo, en este caso, de respuesta. Entonces, me gustaría que se llevaran 3 puntos importantes. Primeramente, identificar procesos críticos de negocio y las vulnerabilidades. Esto es lo que me va a ayudar a poder priorizar a qué le debo de dar foco. Es decir, entender cuáles son los riesgos que le pueden pegar a mi negocio a través de estas vulnerabilidades. Utilizar buena tecnología, que la tecnología tenga la inteligencia para poder minimizar estos tiempos que les mencioné y sobre todo contar con un plan de respuesta a incidentes. Esto es algo que tienes que tener al día de hoy. Nosotros contamos con un servicio, a lo mejor te pudiéramos ayudar a través, por ejemplo, eh, de lo que tú ya tengas más o menos realizado, pero esto es lo que nosotros buscamos. Y lo que quiero que te lleves es que una estrategia de SecOps te va a ayudar a 4 cosas, con maneras o con inteligencia. Detectar, responder, predecir, pero sobre todo automatizar. ¿Sí? Porque al final nosotros al día de hoy no estamos protegiendo sistemas, nosotros estamos protegiendo el negocio, estamos protegiendo el futuro de las personas. Yo espero que les haya gustado la sesión, creo que estoy totalmente en tiempo. Si alguno de ustedes quiere un poquito más de información o les gustó mi charla, comparto mucho contenido en LinkedIn, entonces cualquiera de ustedes que me quiera agregar, me va a dar mucho gusto saludarlos por allá. Muchísimas gracias, Arturo, por tu plática magistral. Creo que nos acabas de dar una visión excelente de lo que es SecOps con las diferentes herramientas que manejas. Yo te sigo en LinkedIn y le recomiendo sinceramente que lo sigan. De verdad, publica mucha información de gran valor, desde los estudios, las pláticas que hay con Fortinet, las pláticas en las que participa Arturo en los diferentes eventos. Yo se lo recomiendo sinceramente. Y pues me queda más que agradecerte y tenemos un par de preguntitas por parte de la audiencia que nos gustaría que nos ayudaras a resolver. Y nos dice Ramiro Guerra. Hola, si implemento un firewall Fortinet Milan, ¿es necesario instalar un antivirus adicionalmente aún teniendo instalado el Windows por default? Sé que es una pregunta sencilla, pero no sé si nos puedes ayudar
con la respuesta. Sí, muchas gracias Ramiro por tu pregunta. De hecho, es bien importante. Recuerden que la seguridad se hace en capas. Al final, tú ya tienes un control que es tu firewall perimetral y a lo mejor tú necesitas hacer segmentación interna, pero específicamente necesitas también protección en el, por ejemplo, en el endpoint. Si tú ya tienes un antivirus, vamos a suponer que es el de Windows, que creo que es el que mencionaste. eh, no te voy a decir que es malo, la verdad es que todas las tecnologías funcionan. De hecho, hay muchos memes en contra de Windows Defender. Yo no trabajo ahí, pero la verdad es que funciona muy bien. Y si tú ves estudios de cómo funciona, la verdad es que es una de las mejores tecnologías que hay en temas de anti-malware, ¿no? ¿Qué es mi recomendación? Tú tendrías que primero ver que ya tienes el control, pero lo importante sería, bueno, este control que yo tengo se puede comunicar con mis otros elementos de seguridad, me pueden ayudar a disminuir esos tiempos de detección y respuesta, porque nada más ponte a pensar, tú tienes tu consola de antivirus, por ejemplo, eh, en tus máquinas Windows, por ejemplo, y tienes tu firewall y tienes tu anti-spam, entre otras cosas, pero cuando tú quieras revisar qué está pasando o quieras ver un incidente, te vas a tener que meter a todas y cada una de estas consolas. Entonces ahí es donde probablemente la estrategia vaya a ser un poquito más lenta y lo que nosotros queremos ser, pues es un poquito más ágiles, ¿no? Definitivamente que tengas un firewall y un antivirus va a ayudar mucho. El siguiente paso es cómo empiezo a jugar en equipo, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos otra preguntita de Lennon y nos dice, una duda, en el caso del ejercicio que hiciste de Caldera, la simulación se comunica con IPS maliciosas reales. En este caso, si el laboratorio no estuviera aislado, ¿el equipo sí sería comprometido? Sí, de hecho, una de las cosas que tú puedes configurar ahí es, pues, obviamente, a dónde quieres que se comunique, ¿no? ¿Qué tan profundo quieres que se haga por ahí el ejercicio? Obviamente, yo les voy a recomendar esto, ahora sí me voy a poner la gorra de maestro tantito. Todas las cosas que ustedes hagan de ciberseguridad, todos los laboratorios, recuerden que nosotros como profesionales debemos de estar trabajando sobre la ética. Entonces, si tú vas a hacer un laboratorio, hazlo en un ambiente controlado. Trata, o más bien, nunca comprometas o estés jugando con tecnología o sistemas de los cuales tú no tienes permiso para tener acceso, porque aunque no existe una ley de ciberseguridad, y esto probablemente lo platicaron en otras sesiones, existe, por ejemplo, el acceso no autorizado a información. Esto aplica en físico y en digital. Entonces, aunque no haya una ley de ciberseguridad y tú entras en un sistema de manera no autorizada, pues puedes tener consecuencias legales. Entonces hay que tener cuidado. Y sí, todos los laboratorios háganlos en ambientes controlados. Si te interesa saber cómo armar un laboratorio en casa, tengo por ahí un artículo en LinkedIn donde te digo cómo hacerle, dónde compré, por ejemplo, todo yo en Amazon y demás. Entonces también te invito a que lo revises, ¿no? Excelente, muchísimas gracias Arturo. Y bueno, estamos llegando ya al final de la sesión. Te invito igual que nos acompañes a la rifa del Kahoot ya para finalizar, para ver quiénes son los que se ganan este premio. Y bueno, antes de finalizar, también quiero comentarles de nuestros patrocinadores. Sin ellos, nuevamente, aunque suene repetitivo, no hubiera sido posible este gran evento y no hubiera sido posible tener a todos los conferencistas que ya mencionamos, ni repartir los libros. Fortinet, por supuesto, aquí con nuestro buen Arturo y todo el equipo por detrás, y las demás marcas como Stellar Cyber, nuestro podcast que está de Starry Sapiens, Maps, Kaspersky, Acronis, CompaKey, Stratosphere, Hewlett Packard, Trend Micro y Tracer. Sin todo esto no hubiera sido posible. Primero que nada, pues ya saben que los cierres son de agradecimientos a todos por toda la colaboración, pero quiero hacer un agradecimiento muy particular a todo el equipo que estuvo por detrás en las sesiones, desde la parte de la idea, la planeación, el diseño, el stream, a todo ese equipo que normalmente tras bambalinas no se mira en este tipo de eventos y organizaciones. La verdad que son eventos que se le dedica mucho tiempo, mucho amor para poder llevar la ciberseguridad como entusiastas a todos ustedes que tengan ese contenido de gran valor. Quiero agradecer también a los patrocinadores porque nuevamente, como lo estaba mencionando durante toda la charla, sin ellos no hubiera sido posible. Pero también muy particularmente a los conferencistas porque deben de saber que cada plática que se desarrolla, cada presentación, a pesar de que muchas de las veces tenemos el conocimiento ya, pero hay que plasmarlo en un PowerPoint,
hay que llevar estas letras, estas gráficas, esas imágenes, y es tiempo que dedica cada conferencista en poder plasmar esta información y que ustedes la puedan recibir de una manera coherente, que tenga un sentido al momento de que estemos hablando la información y que sea de gran valor. Realmente todos tenemos un trabajo, como lo deben de saber, y ese tiempo extra que cada quien invierte, se lo agradezco muchísimo. Todos son amigos y realmente nos están apoyando en todo este evento, y se los quiero agradecer sinceramente a ustedes por todo el tiempo que se dedicó y por todas las ganas y el esfuerzo que pusieron. También quiero agradecer a todos los que estuvieron presentes en la sesión desde el principio hasta el final, porque sé que ese tipo de eventos son largos, es muchísima información la que se comparte, son cansados, y estuvieron durante toda la sesión. Gracias a ti por compartir la información y tu tiempo con nosotros. Esperamos verte en los próximos eventos de Tracer. Por aquí estuvimos compartiendo también un código por aquellos que requieren consultoría de temas de ciberseguridad. Se los vamos a poner en pantalla para que puedan reservar una cita con un consultor y poder entender el tema de ciberseguridad al siguiente nivel. Este evento de Cyberforce 2024 lo vamos a estar realizando año con año. Obviamente no se va a llamar 2024, sino en su año consecutivo. Y la idea es poder llevar el mes de la ciberseguridad esta información para que puedan entender no solo herramientas del mercado, sino estrategias, como el tema de la ley, como es el tema de inteligencia de amenazas, desde la parte muy técnica, desde los talleres que se llevaron con Levi y Roberto, desde la parte de metodologías y estrategias, con todos los conferencistas. Muchísimas gracias. Y este evento se va a realizar año con año. Te invitamos a que sigas nuestros canales, desde el grupo Tracer, que nos puedes encontrar en Facebook, en Instagram, en las diferentes redes sociales. Te invitamos a que puedas ver el podcast de Cyber Sapiens, ya que este podcast está desarrollado con una estrategia de comunicación sencilla para poder llevar la información a los C-levels, porque sabemos que uno, como gente técnica, ingenieros, la información es difícil poderla transmitir a un tomador de decisiones. Está desarrollado pensando que se puede platicar y que con esta información podemos hacer entender a los tomadores de decisiones. De verdad, muchísimas gracias por el evento. Los invito a que realmente nos sigan, a que sigan a cada uno de los expositores, y les recuerdo que todo aquel que se suscribió y llenado las diferentes encuestas, los diferentes registros, las charlas se van a compartir post evento. Les recomiendo que estén viendo nuestras redes sociales constantemente para que puedan ustedes obtener esta información. Sé que no, a lo mejor una plática se la pudieron perder o tomaron todas, no lo sé realmente, pero vamos a estar publicando lo que son Reels, las secciones completas de las pláticas y toda la plática en las diferentes redes. Realmente muchísimas gracias por tu asistencia y esperamos verte en los próximos eventos. Hasta luego. Gracias.